un helado de limón, de frutilla, zamballón, chocolate y ananá. Perdónenme, pero hoy me fui a... vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno. Me fui a la época de Vicente, cuando me recibí el mensaje a la mañana de él hablándome, me fui cuando hace mucho... Piojos y piojitos. Sí, más o menos. ¿Y Vicente alguna vez te dijo, como los hijos de Ricky, yo sé quién sos vos? No, porque nunca sintió que yo fuera alguien, no. Pero lo llevabas a la radio. Pero en un momento la vida. se dio cuenta que laburabas de esto y que... Sí, pero de una forma totalmente natural. Aparte a mí la gente no me volvía loca, no es que me seguían, no es que me seguían por, ahí va Ricky Martin. Nada, re relajado. Yo cuando era chiquito fui al trabajo de mi papá, por primera vez, mi papá era jefe de compras de Austral. Entonces tenía una super oficina y lo que más me gustó es que tenía las maquetas de los aviones. Ay, claro. Para un chico. Entré a su oficina y dije, acá trabaja mi papá, y la recorrida de él fue hacerme sacar alimentos con la máquina y llevarme al lugar de las azafatas. Esta es la oficina de las azafatas. ¿Me vas a debutar al nene? Hágame debutar a Damiancito. Llame Damiancito. Y ahora no confieso. Porque lo confesás cada cosa. Confesás cosas gruesas. Debuté con 8 zapatos. Vestida de los zapatos el día de hoy que no me puedo sacar el petiche. El petiche. Qué genial, qué genial. Qué lindo que era ir al trabajo de los padres. Sí. A mí me encanta, por eso es importante el trabajo, aparte de todo, aparte de dignificar, aparte de... Los hijos van teniendo una estructura y una construcción de quién sos, también por el trabajo que tenés. Entonces, realmente sacarle el trabajo a la gente, sacarle la construcción familiar también, no solamente la plata... La identidad. La identidad, claro. el aporte de llevar al hogar lo que es necesario, sino de esas... Eso es divino, ir al trabajo de los padres. ¿A qué trabajo vas? No sé, no tengo, mi amor, no te puedo llevar a ninguno. A mí me encantaba ir al INTA. Mi mamá trabajaba en el INTA. Ay, qué bueno. Haciendo libros. Entonces yo me volvía loca. En la parte de abajo hacían los libros. ¿Cómo? La imprenta. La imprenta. Hacían una imprenta. Abajo tenían la imprenta y ella arriba corregía los libros. Era correctora. Eran los trabajos de otra época. Me encantaba. Mucha lectura y una regla larga mirando... para ver y traía, y me encantaba. Claro, corregía que estén bien escritos porque hay cosas de tipografía que cambian, viste, que a veces no te pueden largar. Qué bárbaro. Y eran como grandes resmas de papel todas unidas, las traía a casa a veces. Y eran enormes, pero antes del libro era como unas cosas enormes, las iba dando vueltas, y yo tenía yo agarraba uno y ella otro. Entonces, o yo leía y ella corregía, íbamos viendo, me encantaba. Laburaban juntos. Sí, ella me ayudaba, yo me sentaba ahí y me metía y me encantaba porque no tengo falta de ortografía hoy. Eso te iba a decir, la falta de ortografía que yo tuve en mi vida, y realmente era muy fuerte porque tenés que leer y prestar atención. La única forma de que no tenés falta de ortografía es leyendo. Leyendo y prestando atención, porque yo leía y no prestaba atención, volaba, entonces nunca miraba si era... Y después escribía como yo quería. ¿Por qué? Pero vos tendrías que haber ido a la Waldorf. A la Waldorf. Porque escribo como yo quiero, es una escuela la que fue Marcos Aramburu. Contanos de tu escuela, ven y... Al contrario, yo tendría que haber ido a una escuela más estricta. Claro, por eso, un pupilo. ¿Y tu papá de qué trabajaba, Carlitos? Mi papá tenía un almacén de ramos generales y a mí me encantaba porque me metía dentro de las tolvas de harina, azúcar, hierba, se vendía todo suelto. Pero tenía olor a nene la tolva, adentro de la tolva te estaba pisándolo eso, señor. No, eran unos cajones con una tapa de madera que habían como 20, vos los levantabas y con una cuchara de aluminio ibas cargando para pesar. Y se vendía todo, azúcar, hierbas, sal gruesa, sal fina, todo era suelto. Todo suelto en paquete. No, suelto. Lo vendían, pero lo tenían que llevar en algún lado. Claro, lo metíamos los envolvíamos. Y también el vino. Había 4 tipos de vinos que venían en unos toneles de... ¿Y vos te los tomabas? Blanco, clarete, rosado y blanco. Eran los 4 blanco, vinos. clarete, rosado y blanco. Pero blanco, clarete, rosado y blanco son 3. Blanco, tinto, clarete y rosado. Esos eran los 4. Okay. ¿Y clarete era una mezcla? Venía ya hecha, pero era una mezcla del rosado.
del blanco con... Vendía más barato. O era un vino tinto rebajado. Era un vino tinto con blanco, se ve que algo tenía diferente, pero se vendían esos 4 y venían en unos cosos de toneles de madera y vos tenías que agujerearlo y poner una manija de madera. Y ibas sirviendo ahí, tenías medidas de medio litro y de 1. ¿Y la gente iba con su botella? Eran los chilenos que no iban con botellas, iban con 2 cubiertas de 2 cámaras de auto pegadas y cargaban ahí adentro. O 2 cueros de chivo agarrados uno con otro y en la parte de la manito ponías el como embudo, una bota. Una bota gigante que entraban, no sé, 20, 30 litros o más, y eso lo cargaban arriba de las mulas. Carlos, ¿vos sos de 1910? Más o menos, ¿no? Lo que pasa es que afuera es distinto. Están viviendo igual. Está bien distinto como se vive afuera. Cruzan la cordillera 4 horas. Claro, cruzan la cordillera, almacén de ramos generales, hermoso. Y vendían velas, fósforos, telas, anilina. Todo. Como cuando vieron la familia Ingalls, que van a lo de Nelly Olson. A lo de Nelly Olson, que me compran todo ahí. Bueno, la casa de Carlos. Esa tela es muy cara para usted. Esa tela es muy cara, no la mía. Olson muy mala. Servía de correo también, porque como no tenían dirección donde estaban y no sabían escribir, le redactaban la carta a mi mamá la despachaba en el correo. La señora Olson, la mamá. Le contestaban y ella la abría. ¿Y vos eras Nelly Olson? No, la Nelly. Yo robaba los caramelos y me iba a jugar con mis amigos, llevaba bolsas de caramelos. Te imagino en la pequeña casa en la pradera, Carlos. No puedo dejar de imaginarte. Vos saliste con la ciega. Yo salí con la ciega. Con Mary. Fuimos novios. Antes de ser ciega. Qué tremendo cuando se quedó ciega. Fuerte la parte. Fue re fuerte cuando la dejaron ciega. Porque lo veíamos en familia. Fue un golpe bajo dejarla ciega. Y la pobre actriz que quedó para siempre ciega. Se ve que alguien como mamá tiene cambia el rumbo. Y ella no, era muy dulce y quedó ciega forever. Hay cosas buenas y cosas malas. Queda ciega y la madre. Tu papá ya nos dijiste de que trabajaba. ¿Y el tuyo, Barbie? Mi papá tenía un comercio que tenía una salinera en Paso del Rey muy importante, pero mi papá era Don Domingo Veterale. Sarmiento y Veterale. Claro, pero, él tenía muchas ínfulas, un petizo muy infulero, muy que le gustaba. Claro, él participaba, era presidente del Automóvil Club Argentino, ahí de la zona oeste. Muy Rotary tu viejo, muy Rotary. Muy sociedad de fomento. Claro. Me sentía como el primer puto cada vez que me llevaba a su trabajo. La vergüenza para él que debe haber sido tener un hijo puto, porque esa gente vive mucho por el afuera, por el que dirán. Sí, pero no me lo hicieron notar, me llevaba poco a su... O sea, claro, por eso te llevaba poco. En el negocio en sí, en el familiar sí estaba, pero cuando me llevaba tipo a las reuniones, iba acá, y yo me sentía tan importante cuando iba a los lugares de mi papá. Porque me parece que era medio culo roto tu familia. Sí, era medio culo roto. Culo roto es como con plata, pertenecían a una sociedad. Culo roto es fácil. Claro, culo roto, bueno, yo me imagino una cosa así. No, con plata, cuando hablas de las cosas que tenían, de las cosas que podían comprar y acceder. Y después tenían Era bastante vivo mi papá. Era bastante plata. Vivo, y después en un momento participó de la municipalidad de Moreno y era el presidente que manejaba todo el cementerio de Moreno. Y cada vez que me llevaba todo, y yo iba como Zulemita Menem, iba a todos los lugares. Y siempre de negro ibas. ¿Me puedo vestir de negro? No, iba con mi, no iba con mi ponchito, pero iba con mis jeans muy apretaditos, y bueno, lo iba a visitar y yo me sentía chocho porque miraba a los empleados de mi papá como si fueran míos. Hay que hacían claro, porque a veces el chico, depende como uno los acostumbre, depende de lo que el pibe cree que sos el dueño del lugar. El pibe no cree que vos sos un empleado, hasta que entiende que no es tuyo. O sea, yo siempre le expliqué a Vicente que a mí la radio era como una pelota que me prestaban para jugar. Que era la cancha no era mía, que yo lo que llevaba iba a jugar con una pelota que no era mía. Y que después la tenía que devolver. O sea, siempre le explicaba eso. Que a él le encantaba el fútbol, entonces le explicaba cómo era el dueño de la pelota era otro. El dueño de la pelota es otro. Yo vengo acá. A mí me pagan por venir a jugar acá.
pero es el dueño de la cancha y de la pelota es otro. O sea, yo soy amiga de los jugadores y soy el equipo, pero los demás no es mío. No, a mí mi papá no me explicó nada. Claro, pero hay que explicarle porque el pibe, si el pibe tiene un poquito de ínfula, yo creo que al pibe hay que bajarle las ínfulas de chiquito, porque no hay nada peor que los chiquitos. Mi papá es el dueño de todo. Bueno, ahí. Cállate. Pero ahí estúpido. también. Hay una película estúpida, Estúpido. Era un cementerio donde el... Era un cementerio, también participó en tránsito. ¿Qué más hizo mi papá? Tenía la sociedad de fomento, tenía una cliniquita, la cliniquita, una cliniquita, abortera. Abortera. No ensuciemos la No, memoria solo de nos mi estamos papá. divirtiendo. Pero no en un es tu momento... padre. No es tu papá, no lo pienses como tu papá. Nos estamos divirtiendo con vos, no de vos. Abortera. Pero en un momento todo eso... Barbie abortera. Travesti y abortera. Barbie, travesti y abortera. Bueno, pero en un momento todo eso me lo sacaron de prepo. Porque su papá se Porque fue. papá se separó y todas esas cosas se fueron así a los 12 años. Te diste cuenta de que la vida no hay que agarrarse a nada. A nada. Y mi mamá me llevó a la realidad de la vida y empezó a trabajar con ella. Y ahí empecé la vida de niño bien a cargar bolsas en el negocio de mi papá. Y nada de ¿Por qué en el negocio de El tu negocio papá? de mi mamá, De tu que mi mamá. mamá le supo sacar muy bien a mi papá, se quedó con todo. ¿Negocio de qué era? Mamá más viva. ¿Negocio de le qué? sacó los De muertos. Salinera, de venta de Ah. sal, y yo le cargaba las bolsas ahí. No me gustó nada, pero bueno, me bajó a la Te realidad. bajó la realidad, porque vos te Claro. creías el dueño del Rotary. El putito con pretensión. Y sabés, ¡Ah! era Antonia. La bronca que me da el putito con pretensión. Antonia, mi amor, el primer vestido con que se lo hizo con una bolsa de arpillera. Claro, era hermoso. Con una bolsa de arpillera haciéndote el primer vestido. Claro, toda divina, hasta que de prepo, pum, mi vieja se separó y a la miércoles todo, nunca más Rotary, nunca más municipalidad. Bueno, la realidad. Es que a los chicos hay que darles la realidad, que a los chicos no hay que mostrarles que uno, porque vos te das cuenta cómo son los padres inmediatamente con los chicos. Inmediatamente, las maestras jardineras o las maestras, no hace falta que sean jardineras, la maestra de primero hasta quinto grado, se hacen una panzada con los pibes. Porque vos ves cada chico culo roto, tan chiquito, que se creen la gran cosa, pobrecitos, Bueno, no pues la traigan. escuela tiene que ser La escuela lo que debería hacer es unificar a todos. Claro. Eso es la escuela, la escuela Y- unifica a todos. y balancear Pero un siempre poco. hay uno Si vos que se venís quiere muy culo hacer el- roto, se te va a cerrar. Mi vieja Sí, decía acá. culo con arandela. Culo con Eso. arandela. Este tiene culo con arandela. Mi hermano me está haciendo acordar que, claro, también íbamos al negocio de mi papá. Mi papá tenía, claro, era menos disfrutable que el trabajo de mi mamá. Tenía un negocio en la calle Avellaneda de arreglo de autos. Él arreglaba, era electricidad del automóvil. Claro, Entonces tenía bueno. tacómetros, y ya entrabas, tenía un mostrador, pequeño el mostrador. Al costado tenía el Scalectric, enorme. Y el Scalectric era la locura absoluta. ¿Cómo nos saliste una tortona? Yo todavía no entiendo Todos los ingredientes ¿Cómo nos para salió una hacerlo. tortona pierrera? Hermoso, era hermoso el Scalectric, que ya teníamos nuestros autos. Yo tengo mucho éxito con la torta. Pero- Y detrás había como una mampara, pero hecha con no sé con qué estaría hecha, pero una cosa que dividía la parte de atrás del negocio. Tenía unos sillones rojos porque él se iba a coger ahí. Claro. Tenía un escritorio aguantadero. donde yo empecé a hacer mis primeras llamadas telefónicas y decía, hola, ¿no te acordás de mí? ¿Qué estás haciendo, Elizabeth? Nada, yo me aburría, Fino. Yo me aburría. Estaba todo el tiempo arreglando autos del otro en la Claro, calle. muy aburrido. Entonces yo agarraba el teléfono de mi Eléctrico. papá, un teléfono negro arriba del escritorio, y agarraba cualquier número, 6, 3, no, eran de 2 números, 48, sí. No sabes quién soy. Hace rato que te estoy llamando. Sí, soy el médico de tu Te padre. No, pero yo llamaba a Escúchame, cualquiera. está llamando a tu hija. Les cantaba canciones. Pero nadie me cortaba, boludo. Nadie me cortaba, se quedaban escuchando. Claro, Claro, tenía linda voz, se ve de chiquita. Y dice mi hermano, Sí, sí. y claro, y tenía un bañito pequeño donde nos hacía la leche. Claro, hacía la leche, nos hacía la leche a la tarde, Claro. y nos íbamos a buscar las galletitas a lo de Carlitos, que era uno que tenía almacén. Eran todos Carlitos, negocios. Carlitos No, Jesús. todos negocios. En lata, las galletitas. Claro, y le sacábamos las galletitas a Carlitos, que tenía el negocio al lado de almacén, y ahí nos pasaba. Pero era lindo ir a los Claro, trabajos sí, de los a los padres, trabajos, es re sí. lindo ir.
ir. Sí. No está mal ir a los trabajos. ¿Vos de qué trabajaba tu papá, Marcos? Mis dos padres médicos. ¡Qué chico! Este tiene doble arandela en el culo. Pero durante toda mi infancia mi papá trabajaba en el Castex, ahí en el Hospital Público de San Martín, y mi mamá también, trabajó en el Fleming también. Y mi abuela vivía muy cerca del Castex, entonces yo pasaba mucho tiempo en lo de mi abuela y nos íbamos caminando a ver a mi papá. Y entonces siempre era el hijo del doctor. ¡Ay, el hijo del doctor! ¡Ay, a ver, tan lindo! Mirá lo que se mirá hizo. los ojitos. Era Mirko de chiquito. Era Mirko. Mirko. Era Sí, más albino. ¿Albino? O sea, cuando nací pensaron que era albino yo. No, rubio, Por los ojos, sí. blanco. Y lo llamé a Marquitos Aramburu, que es nuestra mascota prácticamente, Sí, el claro. nenito. Nuestro niño limado. Hoy vamos a hablar igual de los trabajos de los padres y cómo era cuando iban a los trabajos de sus papás. ¿Qué les provocaba ir al trabajo de sus padres, su mamá o su papá, cuando iban ustedes a los trabajos? Pero lo llamé a Marquitos porque en un momento hablábamos de la escuela y Marquitos es el único que fue a una escuela de la que siempre nos reímos, que es el método Waldorf, Sí. o el método Montessori también, que son distintos métodos de Sí. escuelas. Primero, Waldorf. Ya sé que se dice Waldorf, pero yo le digo como la ensalada, yo le digo Waldorf. Con manzana, sin manzana. Yo la quiero con mucha crema y unas nueces. Que es un colegio bastante diferente. Y la verdad es que fui toda mi vida desde jardín hasta que terminé el colegio, fui ahí. Entonces no tengo tanta referencia. Después estuve de novio con una chica que iba a otro colegio y ahí Y vos decís, bueno, pero ¿por qué tienen reglas? me empecé a enterar que existía otra cosa. O sea, obviamente sabía, pero a ver más cerca cómo era algo diferente, porque no tenía otra referencia tan... ¿Pero qué hacen en esas escuelas? Para mí hay una gran diferencia entre la primaria y la secundaria. En la primaria tiene mucho que ver con la recreación y con vivir la experiencia realmente. Viví la experiencia. No. Veniste a la escuela ensalada. Waldorf, tu escuela. No, y también todo bastante atravesado por el arte. Por ejemplo, en las materias de historia, todos los textos y eso tenías que ponerle una guarda que tuviese que ver con ese periodo histórico. No sé, veías los egipcios y tenías que hacer arte y ¿Y si no tenías capacidad para el arte? No, anda a tu colegio. Bueno, lo tenías que hacer, pero lo que pasa es que como la evaluación no es tan... ¿No te ponen notas? No. ¿Y qué te ponen? Caramelo. No, qué sé yo, lo aprobás o no lo aprobás. Pero eso estaba bueno, ese tipo de escuelas, la Montessori más que esta, era bueno cuando vos venías de una época de mucha represión, de padres muy represivos, entonces estas escuelas eran como que los chicos iban felices, porque imagínate de una familia muy de que no te dejaban hacer nada, que no podías decidir, que los chicos a callar y a dormir y nada de escuchar las conversaciones de los grandes. Estas escuelas cambiaron un poco la vida tan dura y tan rígida de determinadas familias. Yo tengo varios compañeros que se fueron sumando a mi curso, no es que empezaron desde cero, que iban, por ejemplo, al San Juan el Precursor, ¿no? Está mucho chico bien. Entonces, mucho chico bien. en San Juan el Precursor se llevaban todas las materias. Y acá ninguna. Y acá no. No ponían nota. El tema no era que acá ninguna, sino que acá de repente se empezaban a dar cuenta que les gustaba dibujar, les gustaba hacer buscaban sus aptitudes. Y hoy son amigos míos que son muralistas que trabajan de eso, o artistas, o lo que sea, digamos. Descubrieron que no eran unos inútiles porque no les salía la matemática, sino que tenían otras cualidades, otras cosas que les gustaban, que los motivaban y que las hacían bien, además. Y no tenían, yo siempre recuerdo te preguntaba un poco del colegio porque una vez, yo conozco gente que trabajaba con chicos, decía cuando odiaban cuando tenían que hacer cumpleaños con chicos de este tipo de escuelas, porque los chicos, por ejemplo, llegaban y decían, bueno, vamos a jugar un partido de fútbol. Entonces, algún enano decía, ay no, pero yo no quiero que sean 5 contra 5. Yo quiero cambiar las reglas. No quiero que el gol sea cuando metes la pelota dentro del arco. No, nene, hay reglas, la concha de tu madre. Si no, ¿cómo querés que juguemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, pendejo de mierda? Salí tómatela, pelotudo. A mí me da mucha risa porque hay muchísimos... cada vez que hablas con alguien sobre esto te dicen un mito diferente. Claro, como esto que te estoy diciendo yo. Y es verdad que los profesores
se fuman un porro antes de No, la eso clase. no es verdad. Y no sé, yo la verdad esto que decía el fútbol, nunca en mi vida había algo parecido. A nosotros nos encantaba jugar al fútbol. Pero tenían esas reglas, no se cambiaban las reglas. Sí, no, por supuesto, o sea, jugábamos al fútbol. Y es verdad que tienen un maestro mayor, un hermano mayor que hacen pan y esas boludeces. Qué lindo. Es así, cuando vos entras a primer grado, Nada, es tremenda la escuela. cuando vos entras a primer grado, un chico de 7º grado es tu padrino. A mí me da impresión, a mí no me gusta nada eso. Yo no te digo. No digas que eso es Humberto es mi padrino. Bueno, te va a culiar. No, venía a casa que hay un pan recién hecho y vamos a tener manteca. No, Humberto. Humberto, por Dios. ¿Qué te gusta? ¿De hecho? Pero es que no, hice una mermelada de membrillo. Por favor, no lo lleves al nene. No, a mí yo no lo dejo. Y después sí, pan y ese tipo de cosas se hacen todo el tiempo, desde el ¿Por jardín. qué hacen tanto pan? No tengo Porque es idea. lo más fácil. Eso no tengo idea, pero... Pero vos ahora, por ejemplo, llegás a tu casa y haces un pan. No, Sí, yo sé. no sé hacer pan, de hecho, me olvidé. Pero si aprendiste de Pero, chiquito, sí, boludo. así de Y chico. llegabas a tu casa con un pan de mierda que habías De mierda, hecho. durísimo. Ay, mamá, hice un pan terminal, Sí, pendejo de mierda, a con los- el pan que hiciste. A los 2 días era un ladrillo durísimo. Pero después teníamos muchas cosas que, no sé, talleres, sobre todo en la secundaria, muy buenos, no sé, carpintería. Eso está teníamos buenísimo. Restauración de muebles, jardinería, zapatería. ¿Cuántos son por clase? 30 más o menos. Ah, como un igual que colegio los normal. otros colegios. Sí. Jardinería, cerámica, encuadernación. No saliste puto de casualidad vos. Y no tengo, No, pero por no, ahora no tengo tienen sexualidad. vocación. No tienen sexualidad. Pueden elegir lo que Pueden quieran. elegir lo que Pueden elegir lo quieran, que que quieran a son nivel los de chiquito. No, y por ahora que yo sepa no tengo ningún Sí, ninguna compañero que inclinación. haya sido que sea gay. Eso por lo menos está mal. públicamente. Eso está muy mal, un Ahí colegio hay de algo mierda. malo. Es un colegio Ahí hay de mierda algo que no malo. incluye los gays, Un colegio- está pedo. No, igualmente yo siempre hago una distinción que sea un colegio alternativo no quiere decir que sea un colegio progresista. Ah. Porque tiene un montón de dogmas y cosas conservadoras Mira vos. de las que están, o sea, y de fundamentalismos de los que están agarrados, que no es que es un colegio que todo el tiempo está a la vanguardia, para mí, desde mi punto de vista. Porque, digamos, hoy hablar de educación hoy es como hablar de que vienen los ovnis. Sí. Porque, no, digamos, Aprovechemos ahora que no está Carlos. Claro, no, pero es muy difícil hablar de educación donde los chicos van a comer a los colegios más que a educarse, donde las aulas están hechas mierda. Entonces, hablar de esto que estamos hablando es como hablar de una... Sí, un tipo de Nada, de algo que está fuera de toda la... del... Igual aprenden los chicos en los colegios del Estado, hay muy buenos maestros, hay de todo, lo que pasa es que la necesidad es muy grande. A veces es verdad que los llevan, comen, pero también se educan como pueden y se educan. No como Marquito, que se educa de otra forma, muy feo lo que no haya de gays. Eso- 10:07, gracias Marcos Aramburu. 10:07 en la República Argentina. Vamos a hablar hoy de qué vas a hacer con la plata que te regala Macri, porque es un montón, es un montón. No, vamos a hablar de los trabajos, de cómo era si te gustaba ir al trabajo de tu papá cuando eras chico, al trabajo de tu mamá, y si hoy vas a la trabajo, que también esta cosa de no poder mostrarle un trabajo a los hijos, ¿no? Que debe ser tan fuerte y tan duro como es tremendo no poder decir, bueno, porque el trabajo dignifica y da orgullo. Por eso empezamos con este tema de Mick Jagger. Let's work.